Bien, perfecto, Marisol. Bueno, si te parece, ya estamos justo a tiempo ahí para comenzar. Les damos a todos la bienvenida formal. Vamos a comenzar con este workshop internacional de oratoria e imagen profesional. Nos acompaña hoy Marisol Biagui, quien es la encargada de contarnos un poco sobre qué vamos a poder ver a lo largo del Diplomado Internacional en Oratoria, que comienza el próximo jueves, 1 de septiembre, en su corte ya número 10. Así que bueno, sin más preámbulos, le paso la palabra a Marisol y acá estamos para lo que necesite. Gracias, Hernán, muy buenas tardes para todos. Y bueno, vamos a compartir pantalla para empezar a ver de alguna manera de qué va esto de la oratoria para el éxito profesional. Imagino que saben todos bien la presentación. Así que avanzamos. Como decía Hernán, la idea es que sea interactivo, que consulten. Yo voy a disparar preguntas para que ustedes me cuenten y compartan con todos los asistentes a este encuentro de hoy. Estamos por Zoom, por YouTube, entonces la idea es hacerlo sumamente interactivo y dinámico. De esto va la oratoria, la comunicación personal, el desarrollo de las habilidades. Animarse, atreverse, compartir desde lo colaborativo. Y desde lo colaborativo es un poco lo que compartí en estos días en mi perfil de Instagram. Hice esta pregunta, ¿no? Que se las transmito directamente a ustedes y a ver quién quiere responder. ¿Es posible disfrutar cuando se habla ante público? 2, 10, 100 personas. ¿Qué piensan? ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo? Hola, Paola. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marisol, mucho gusto. Para mí sí, se redisfruta. Se disfruta, Para mí sí ¿es la pasas posible? bien. Sí, es posible. Bien, claro que sí, entonces sería tu respuesta. Gracias, Paola. Y a ver, David, que te habías desmuteado. Sí, personalmente es algo que disfruto tanto y definitivamente el estar frente a audiencias es una cosa maravillosa. Bien, bueno, esa voz, pareciera que hay una gimnasia ahí, ya nos cantarás a qué te dedicas. Giselle levantó la mano, a ver qué piensa Giselle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lo primero que me vino a la mente con eso que dijiste fue miedo o ansiedad. Como Si que, bien, si bien me pasa que por ahí, si estoy hablando de un tema que tiene que ver con mi trabajo, bueno, ahí sí me siento más entusiasmada y todo, pero si no, hay un poquito de miedo cuando uno está hablando frente a la gente. bien. Bueno, tenemos como dos miradas, ¿no? A ver, Mariela, ¿estás desmuteada? Sí, Vas a... en mi caso me genera mucho nerviosismo y no recuerdo qué dije, me pasa eso. Bueno, eso lo vemos a lo largo del diplomado, en cada encuentro, qué es lo que sucede a nivel cerebral, que estamos, digamos, acaparados por la parte límbica emocional, y por lo tanto es muy común que mucho de lo que sucede en esa situación de estrés, por ahí quede como borrosa. Pero también están los que lo disfrutan y se relajan, y en definitiva mucho tiene que ver con esta estrategia de cómo planificar lo que yo tengo para decir. Y eso siempre tiene que ver con tener clarísimo ante quién va a ser la reunión, la charla, el examen, la aplicación para beca, lo que fuere, cada formato, cada tipo de reunión tiene su estrategia, los interlocutores, el público para el que hablamos también, y obviamente que cuando está ese nerviosismo puede ser frente a una o dos personas, como para una multitud, ese proceso interior va igual. Entonces, hay quienes naturalmente lo procesan mejor, como escuchábamos recién, y lo que hacen es adquirir esta técnica como para profesionalizarlo más aún, jugar muy bien con la variable tiempo, que ahora lo abordamos, ser más concreto y más conciso, que es el desafío para muchos, tener un manejo del vocabulario adecuado,
que también es la habilidad pendiente para otros tantos. Así que bueno, está bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo pase muy mal o muy bien? Ahí, bueno, ustedes irán participando. Entonces, están los que claro que sí y los que definitivamente no. La buena noticia para los que piensan hoy que no, es que en el transcurso de los encuentros podemos ver esta cuestión de los resultados una vez que se va aplicando las técnicas. El diplomado, digamos, de oratoria e imagen abarca, que dictamos a través de la Escuela de Negocios, abarca que se hagan ejercicios dinámicos durante el cursado y como que quedan pendientes trabajos para el encuentro siguiente. Y esa adrenalina de ir aplicando las técnicas es lo que nos da resultados. Bueno, seguimos con lo colaborativo, y esto, por ejemplo, en LinkedIn fue otra de las encuestas, y la verdad que siempre es interesante salir a indagar en terreno y ver qué otras opiniones hay, aparte de las percepciones que podemos tener de cualquier tema. Es una muy buena práctica también cuando vamos a armar un speech, un mensaje, un guión. Y entonces en este caso en esta oportunidad fue la pregunta: ¿qué genera más miedo para los que tienen ese miedito? ¿Olvidar una parte al exponer o lo que piensen al escucharme? Y a ver, ¿quién de ustedes se anima a compartir? A ver, Crismi, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La realidad creo que es más el miedo que le da a las personas a la hora de tener a la hora de hablar en público, es más el miedo de lo que piensan las personas al escucharlo, porque puede ser, sí, se le olvida a uno un poco el fragmento, pero uno siempre tiene la forma de ingeniárselas para poder generarlo, ¿verdad? Nuevamente. Pero el que las personas comprendan, que capten el mensaje que uno quiere dar, este es lo que más aterra, creo. Bien, bueno, gracias por tu aporte, tu participación. A ver, Giselle, ¿qué piensas? Bien, bueno, coincido plenamente con los resultados que se obtuvieron ahí, y mucho más con la cuestión de que es como una muy poca diferencia entre uno y otro. En mi caso particular me pasa que, bueno, me angustia esta cuestión de olvidarme alguna parte que estoy diciendo, y también, mientras voy encaminada con lo que digo, ahí ya mi temor pasa en cuanto a que, ¿qué estarán pensando? ¿Estaré siendo lo suficientemente, no sé, digamos, cautivadora en lo que digo? ¿Estarán de acuerdo? No sé. Entonces es como un constante planteamiento en la cabeza de qué pensará el otro, si está llegando mi mensaje, y bueno, y también tratar de focalizarse y decir, a ver, tengo que estar diciendo esto, la charla es sobre esto. Así que es un lío en la cabeza. Bueno, hay herramientas que te pueden ayudar, Giselle, tranquila. Gracias por tu aporte. Ahora lo vamos a ver, por eso es muy importante la opinión de ustedes. A ver, ¿quién es más de quienes han levantado la manito? A ver, Marlon, te escuchamos. Hola, pues Hola. lo que me llama bastante la atención es el tema de lograr la capacidad de poderse dar a comunicar, cómo nosotros logramos hacer que la gente interprete lo que estamos diciendo. Recordemos que cuando uno habla del proceso de comunicación hay dos procesos que se dan, el de oír y escuchar. Entonces puede ser que la gente solo me esté oyendo, pero no esté escuchando el mensaje que yo estoy dando. Entonces ahí es donde yo tengo que tener esa habilidad de llamar la atención, qué tanto me preparé, qué tanto conocimiento tengo del tema, qué tanto me desarrollé. En mi caso particular, pues he sido actor y director de teatro y he participado en temas de comunicación, y sobre otro tema he participado en procesos políticos, en oratoria, en público, y es difícil en ese caso dar ese mensaje y darse a entender por ese principio de oír y escuchar, cómo la gente
me interpreta, cómo yo no llego a dar un mensaje que aburra, sino que más bien llame y capte la atención de la gente y que no sea algo aburrido, rechazado, algo que no sea incorporado en sus deseos de interpretar y de conocer un tema. Bien, Marlon, gracias por tu participación. Qué interesante ese historial que tiene Marlon, bien. Bueno, Yesenia, levantaste la mano, te escuchamos. A ver si la tenemos. No, se fue. A ver. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bien, vemos que entonces también aquí está bastante repartido. Hay quienes su temor, su inseguridad pasa por si estoy siendo claro y demás, y también están quienes van con ese miedo a olvidar lo que se expone. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo qué podemos hacer al respecto para lidiar con esas inseguridades y esos miedos. Entonces, lo primero que analizamos, y estos son como los 3 ejes en los que nos debemos enfocar toda vez que tenemos que mantener una exposición frente al público, como decíamos, independientemente del formato: reunión, presentación ante un directorio, examen, entrevista laboral, lo que fuere, es que las palabras, como vemos acá, tienen un impacto, ¿no? Esto está basado en estudios científicos que datan desde 1950 a 1960 y que hasta la actualidad se comprueba que se mantiene. ¿Influye lo que decimos? Sí, pero más impacta aún el cómo lo decimos, ¿no? El tono que utilizamos, si es monótono, si aprovechamos las subidas y bajadas del tono para reforzar aquellas palabras, si la velocidad es la adecuada, si le damos la capacidad a las personas de que puedan ir siguiendo lo que decimos, o fruto de los nervios, en lo único que pensamos es en decir lo que tenemos que decir rápido para que el mal momento pase. Hay una capacidad determinada de cantidad de palabras por minuto que nuestro cerebro puede procesar, aproximadamente 150, entonces nosotros también en el entrenamiento vamos midiendo, cada uno hace su autodiagnóstico de cómo estamos con la velocidad, qué pasa con la articulación, si somos claros al hablar, porque hay veces que las personas no pronuncian o no se termina de interpretar bien las palabras que dijeron, y eso también genera ruido, o esta cosa de bajar la mirada, y como vemos acá, hay un porcentaje importantísimo que lo hace lo visual, el envase, todo lo que se ve. Si tenemos un respaldo, una presentación, esa presentación ¿me suma a mí como orador o me resta? ¿Capta la atención? ¿Permite complementar lo que tengo que decir? ¿O la gente los espectadores se tienen que, ¿no?, disociar entre escucharme o prestarle atención al texto o a las imágenes? Marlon lo decía, ¿no? Esta diferencia entre oír y escuchar, y todos pretendemos ser escuchados, ¿no? Que nos oigan, pero prestando atención. Entonces, este es como nuestro mantra, nuestros 3 ejes que nos van acompañando toda vez que vemos cuáles pueden ser las estrategias a la hora de armar cualquier tipo de speech. Y fíjense, y acá también voy a pedir la participación de ustedes. Muchas veces tendemos a simplificar, a acotar, a decir pues cosas correctas, frases correctas, pero que en definitiva no dicen mucho. Y ese también es un detalle para empezar a observar. Si nosotros vemos esta frase, a igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana, obviamente que la frase es clara. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué se interpreta por mejor? Quien comunica mejor. Digo, ¿es lo suficientemente abarcativo, descriptivo y amplio el término mejor? ¿O, de alguna manera, es necesario especificar qué entendemos por mejor? A ver, ¿quién decodifica? ¿Quién le pone adjetivos a mejor? ¿Quién comunica
gana. A ver qué sería. A ver quiénes han levantado la manito por acá. Bueno, Francisco. Claridad. Ahí está. Buenas tardes, Sí. licenciada. Buenas tardes. A ver, los escucho. Disculpe, licenciada, que tengo apenas un par de minutitos de haber entrado a la sala porque estaba afuera y no me había percatado de la hora. Sí. Dice aquí el tema, a igualdad de condiciones, ¿quién comunica mejor? Gana. Excelente, así es, licenciada. Pero más que todo, yo quiero agregarle como el que tiene más habilidades o el que tiene esas mejores actitudes. Mucha gente sabe mucho en los temas y en cualquier situación, pero no tiene esa habilidad de explicarlo o esa habilidad de que la gente le atienda o que le entienda. Y hay personas que tienen esas cualidades, ¿verdad? Como cualidades natas, que ya la persona nace con ese liderazgo, ¿verdad? De influenciar a las personas. Entonces me parece a mí que el que tiene mejores cualidades, mejores actitudes, ese es lo mejor. Bien, Francisco, gracias por tu participación. Acá veo por el chat que Raibeli Mejía, por ejemplo, nos dice quien comunica más claro. Bien, ahí va esto de cómo ampliar lo que queremos decir con mejor. Quien comunica más claro, quien comunica empáticamente, quien comunica ágilmente, ¿no? Depende de lo que nos propongamos. Bien, Vicente, precisión, aparece de nuevo la claridad, quien es más gráfico, quien da ejemplos acertados, ajustados a la realidad, quien comunica con liderazgo, ahí también suma Francisco, perfecto, gana. Entonces, otro de los aspectos que empezamos a observar es que más de una vez podemos ser correctos a la hora de escribir o hablar, pero quizás no persuasivos, ¿no? En esta suerte de simplificación, como lo vemos acá, un mejor, que a veces la audiencia se queda como con esa duda o transmitimos ideas abstractas, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, ahí Claudia suma, ¿no? Quien puede transmitir el mensaje deseado o planeado y aparece la claridad. Claro, preciso, conciso, exacto. Entonces, quien puede leer a su interlocutor, quien se adapta a las necesidades de ese público, ¿no? Se expresa en función de los intereses del público que tengo enfrente, para eso lo tengo que conocer. Claro, esto de la monotonía o jugar con los tonos, mirar a la audiencia. ¿Qué logramos al mirar a la audiencia? Al conectar. Bueno, me encanta ahí David, quien roba el alma de quien lo escucha, ¿no? Hasta dónde se genera esa conexión, el reflejo de seguridad. Perfecto, entonces esto es como un ejemplo claro también de que no siempre por ser correctos estamos siendo persuasivos, ¿no? Otro detalle para tener en cuenta. Y vamos a escuchar ahora, apenas unos segundos, de una suerte de líder, jefa, directiva, que se está comunicando con su equipo, y ustedes me dirán si está en el camino correcto para lograr el objetivo o está pecando de alguna manera. La escuchamos. Muchos, o casi todos los aquí presentes, no se imaginaban estar escuchándome hoy. Pues bien, aquí estoy y sepan que van a tener que escucharme durante mucho tiempo más. Voy a empezar a implementar una serie de medidas que seguramente no estarán de acuerdo o no les gustarán, pero van a tener que aceptarlas. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Esta líder acertó con su estilo o pecó? A ver, ahí están las manitos levantadas, los escucho. Sí, adelante. No sé si Mariela, Karen, Laura, ¿quién va a opinar? Para mí, al tener los brazos cruzados, como que da cierta mensaje de orden, de que tiene que hacer así, de que el que no lo hace está mal.
desde un lugar de poder, más de que... De prepotencia, me parece. De prepotencia, de soberbia. La Entonces, mirada. bien, entonces ese envase, o ese 55% que veíamos recién, que incluye postura, gestos, mirada, no estaría siendo el adecuado, no estaría siendo la mejor estrategia, tal como lo comenta el punto de vista de Mariela. Bien, a ver, Sí. Laura, sí. Ay, perdón. Ah, no, Bueno, sí. Vamos, buenas Karen. tardes desde Honduras. Buenas tardes. Sí, bueno, lo que yo pude percibir en el video, aparte de la expresión facial de ella, que era muy rígida, era ese tono monótono, que no causaba ningún tipo de emoción en la persona que le estaba escuchando, y aparte de su postura física, como lo mencionó la señorita anterior, el hecho de tener los brazos cerrados da una impresión de estar cerrada en sí, de no Bien. ser perceptiva a las opiniones de otras personas, sino de querer imponer su punto. Bien, gracias por tu aporte, Karen. Ahí De nada. está Laura. Buenas tardes, Laura de Costa Rica, mucho gusto. Bueno, lo que pude sentir es que no quería ella estar ahí dando esa información, fue la primera impresión que me dio. Inmediatamente les dijo que iban a estar mucho tiempo, entonces los predispone, y me parece que de una vez les dijo, ya sé que no van a estar de acuerdo, entonces ya como la parte negativa se ve a primera vista. Bien, gracias Laura por tu aporte. Significa que lo que dijo, cómo lo dijo y cómo se mostró, va en línea contraria a todo lo que estamos analizando. A ver, Francisco. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los compañeros. Les hablo desde Honduras. Un saludo a todos. Un saludo. Desde el punto de vista personal, licenciada, hay que recordar que este mundo cada vez se ha ido globalizando. Tenemos dos clases de liderazgo que son los más influyentes, ¿verdad? Tenemos lo que es el líder y tenemos lo que es el jefe, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos en el video, el líder puede tener dos cualidades. Una cualidad es que puede ser democrático y otra cualidad puede ser autocrático, ¿verdad? Y definiendo un poco lo de liderazgo y jefe, pues el jefe es el que ocupa una posición de autoridad, de liderazgo, de autoridad, da la orden y se tiene que cumplir así. El líder es el que lidia con las personas y la lleva donde él quiere, de una forma democrática, ¿verdad? En este caso el video, pues me parece que hizo el papel de un jefe autocrático, ¿verdad? Solo llegó de las instrucciones y hágase esto, y no permitió más otra crítica. Excelente diagnóstico, Francisco. Bueno, Yesenia recién estaba con su manito, ahora cuando quieras participar, ahí está. Yesenia, te escuchamos. Me disculpo que no me escucharon ahorita, así que buenas noches a todos. Yesenia Díaz de República Dominicana. Con relación al video que vimos, pues yo entiendo que la dama al estar con los brazos cruzados es poniendo como una barra entre ella y sus receptores, es decir, yo no llego a ustedes, pero tampoco ustedes pueden llegar a mí. O sea, es una barra donde lo que ella expone, en vez de motivar, ya va generando como una sensación de no quiero escuchar lo que ella va a exponer. Nos genera un poco de incertidumbre y no de motivación cuando nosotros estamos delante de un expositor. Lo que nos causa es algo de ansiedad, que va a decir, que nos emocione, pero cuando vemos la actitud de una persona así, pues no queremos como escuchar, porque ya de manera inicial creó una barrera. Bien, tú lo has dicho, esta cuestión de la barrera. Entonces, si nosotros analizamos un poco con los ejes que veíamos recién, acá se aplica todo, ¿no? Lo que dijo, cómo lo dijo, el tono que utilizó, el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, el tema de la mirada, su postura, ¿no? Sus gestos rígidos, todo imponía esa distancia que obviamente no es el camino para lograr la persuasión, el poder contagiar, esto que decía también Francisco, ¿no? La diferencia entre el jefe y el líder. Entonces, bueno, todos estos tres ejes, lo que digo, como lo digo, y lo que muestro, el envase, ya lo tenemos por un lado.
Otro elemento que nosotros tenemos que analizar cuando armamos nuestro speech es, un poco lo vemos en la definición de oratoria como lo concebimos, una estrategia por sobre todas las cosas que intenta transmitir ideas claras y no solo de la manera correcta, que no es lo que vimos recién en el ejemplo, sino en el tiempo adecuado. Y entonces otro de los grandes pecados que se da muchas veces a la hora de exponer es que no se regula el tiempo. Hay muchas personas que dicen, tengo todo en mi cabeza lo que voy a decir, y está esa sensación de que va a salir todo prolijo, claro, simple. Y lo que sucede es que cuando no bajamos a tierra las ideas claves de eso que queremos transmitir, caemos en la redundancia, repetimos una y otra vez el mismo concepto, vamos, venimos, y en ese lapso, como que el tiempo se dilata, se pierde la atención de quienes nos están escuchando, y por lo tanto somos menos persuasivos, difícilmente alcanzamos el objetivo, y nuestra estrategia, esta de no sentarnos a estructurar lo que queremos decir, no es la más acertada. Entonces hay mucho de empezar a incorporar, para quienes no lo hacen, de todas esas ideas que yo quiero plantear, las bajo a papel. Y supónganse que, no sé, son 10 ideas claves las que quiero transmitir, pero resulta que son varios los que van a hablar, o una reunión de directorio, tengo que exponer ante un directorio, o somos varios los oradores en una misma reunión. Claro, todos agradecemos este uso y administración inteligente del tiempo. Tenemos un límite, nuestro interés decae, entonces tenemos que ser concisos si queremos que nos escuchen completo el mensaje. Podemos abusarnos del tiempo de los demás, el tema es la efectividad, hasta dónde nos van a prestar atención. Ni hablar en formatos cuando son netamente virtuales, donde ahí se pone a prueba el tema de la atención permanente. Entonces, en adelante, la variable tiempo empieza a ser nuestra aliada, la incorporamos, la tenemos en cuenta, ¿sí? ¿Qué escenarios nos encontramos hoy? Bueno, esta imagen es de una película, probablemente algunos de ustedes hayan visto El discurso del rey, se la súper recomiendo para quienes no lo hayan visto aún, una película que ganó un Oscar, es una película inglesa, y donde acá tenemos, es un hecho de la vida real, es el padre de la actual reina de Inglaterra, que en realidad era tartamudo, y por cosas de la vida termina siendo rey, aunque no le correspondía en la línea sucesoria, pero bueno, su hermano renuncia, abdica, y se encuentra con una tartamudez y un reinado. Entonces el film va mostrando cómo él hace para hablar frente a un público multitudinario y vencer, con ayuda, por supuesto, de profesionales, esa tartamudez. Así que es un gran ejemplo para quienes tienen ese pánico escénico de que todo con técnica realmente se puede revertir. El miedo a hablar en público está considerado en el ranking de los 5 miedos más comunes en los humanos, junto con el miedo a la muerte. El estrés que genera está, digamos, empardado con el estrés de mudanzas, el estrés de divorcios, o sea, todas esas situaciones traumáticas. Bueno, ahí en el ranking del estrés y el miedo aparece el miedo a hablar en público. Para muchas personas realmente es un desafío. ¿Qué se suma a lo que tenemos hoy? La posibilidad de presencial, pero que a la vez nos están filmando, y que eso que se filma puede convertirse en viral, o estamos netamente conectados vía virtual, con lo que implica mantener la atención y la interacción, o algo que se da mucho en las empresas actualmente, el formato híbrido, donde estamos en vivo con un grupo, pero a la vez hay asistentes que están conectados de manera virtual. Entonces el desafío hoy de ser concretos, concisos, de conectar con la mirada frente a un dispositivo, con quienes están de manera presencial,
ser concretos, dar ejemplos muy puntuales, se redobla. Es más necesario que nunca. De ahí nuestro ejercicio de cómo ser muy visuales a la hora de hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos nosotros en cuenta para lidiar con todos estos miedos, con todas estas dificultades? Que en cualquier tipo de presentación hay como 3 pilares fundamentales. ¿Qué voy a decir? El contenido, cómo lo voy a diseñar si va acompañado de presentación visual, y cómo va a ser mi estrategia de exposición. Sabiendo que, parafraseando a Aristóteles, el comienzo es más de la mitad del todo. Lo que yo diga en los primeros segundos, en el primer minuto, va a condicionar a que quienes me escuchan, mis interlocutores, las personas con las que me reúno, el entrevistador que quiere conocer más de mí, si hablo por un medio de comunicación, igual el público, la audiencia, diga, subimos el pulgar, merece la pena escuchar a esta persona, o inmediatamente por postura, tono de voz, seguridad, inseguridad, decidan que no merece la pena, bajan el pulgar, cambian de canal, cambian de frecuencia, se conectan con el dispositivo, se distraen y demás. Entonces, estos 3 aspectos son los que vamos trabajando. Cómo diseñar el contenido, cómo diseñar la parte visual y la estrategia. Entonces, siempre tenemos una situación actual y nosotros vamos viendo la estrategia de cómo llegar a la situación deseada. Necesito captar la atención, necesito que me escuchen, necesito persuadir, que verdaderamente se sientan impulsados, motivados a hacer como líder lo que les pido. Necesito revertir una objeción, necesito satisfacer determinadas necesidades que la gente está esperando escuchar de mí, necesito tomar decisiones, necesito que la gente pase de ese modo pasivo a verdaderamente proactivo, que se estimulen. Esto se aplica mucho con los equipos de trabajo, ¿no? Para cómo lograr revertir estados de ánimo, esta cuestión que vemos acá de pasividad, otras también que se da mucho en las empresas, la desconfianza, bueno, el aburrimiento y demás, ¿sí? Entonces, para cualquier tipo de mensaje que yo tenga que dar, equipo de trabajo, de la empresa para adentro, para afuera, con mis pares, estudiantes, colegas, esto aplica. ¿Qué aspectos? Hacemos un autodiagnóstico en cada encuentro a través del diplomado, donde vamos analizando, y cada uno puede tener su propio diagnóstico sobre qué tan sólido o no es a la hora de armar su mensaje, ¿no? Si existe una técnica de planificar o simplemente hablar por impulso, o analizar bien para qué audiencia voy a hablar y que no el mismo mensaje sirve para todo tipo de público. ¿Cómo me manejo con los tiempos? Para muchas personas es un gran desafío ser concisos, concretos, no pasarse del tiempo. De hecho, cuando hay congresos y speakers, es como el gran tema, cómo lograr que respeten el horario estipulado, y realmente es un desafío, y se nota la diferencia de quien se preparó más a quien se preparó menos, justamente por tener la capacidad de decir lo más relevante, lo más importante, los conceptos más claros, adaptándose al tiempo, ¿no? Entonces ya el manejo del tiempo marca una diferencia entre el profesional que se prepara y aquel que improvisa. Giselle, te escuchamos. Sí, con esta cuestión de que hablas del tiempo, ¿cómo es que puedo regular eso del tiempo? ¿Tendría que practicarlo antes yo sola y medir el tiempo? ¿Cómo haría? Es así, parte de la técnica es, bajo las ideas que tengo en la cabeza, porque al escribirlas, o tipearlas, pero bueno, está comprobado que la inteligencia manuscrita, ¿no? Es más poderosa, pero bueno, bajo en un papel o en un ordenador lo que quiero decir. Una vez que tengo como esas palabras o ideas claves de lo que tengo para decir, las ordeno. Digo, ¿es la primera que bajé? ¿Es la primera que escribí más relevante? ¿O elijo
No, la segunda, la tercera idea es la más impactante, ¿no? Siempre es como elegir esta estructura de pirámide invertida, de lo más contundente para captar la atención, a luego ir desglosando cualquier tipo de tema, ¿no? en aspectos menos relevantes. Una vez que yo tengo lo más importante para destacar, pienso, si ya tengo el tiempo estipulado, o estimo en una cuestión, también teniendo esta lógica de cómo funciona el interés de las personas, sabiendo que esos primeros 2 minutos tienen que ser como muy visuales, muy reales, muy gráficos. Entonces, una de las técnicas que vemos también es lo interesante que resulta a veces aplicar esta fórmula que vemos muchas veces en el cine, donde la película empieza por el final, y luego desarrollamos cómo llegamos a ese final. En comunicación decimos, te digo lo que te voy a decir, te cuento lo que te voy a decir, te lo cuento, y hacia el cierre te comento todo lo que dije, como una suerte de resumen. Entonces ese anticipo para captar el interés, luego soy gráfico y finalmente hago un resumen rápido de esas 2, 3 ideas, palabras que quiero que las personas en cualquier tipo de reunión se lleven. Por lo tanto, una vez que ya hice ese proceso de esas ideas claves, lo que sigue es decirlo, grabar audiovisual. Es súper recomendable, toda vez que nos estamos jugando algo, ¿no? que verdaderamente tenemos que ser persuasivos, pasar por ese proceso doloroso de al menos grabar nuestra voz, y si tenemos más coraje aún, aprovechar la facilidad que nos brinda hoy la tecnología, los dispositivos, los móviles, para también poder ver qué pasa con el envase, ¿no? Pero si ustedes me preguntan, yo digo, primero le damos prioridad a la voz, porque ahí podemos registrar, si estamos reiterando demasiado alguna palabra, si surgen muletillas, esto de esos ruidos de palabras o vocales o consonantes que repetimos todo el tiempo, y por lo tanto la gente termina como prestándole más atención a eso que a lo que tenemos para decir. Entonces, escuchando el audio podemos limpiar o ampliar el vocabulario y evitar todo ese tipo de muletillas que hacen ruido. Ahí podemos medir el tiempo. Y una vez que pasamos por ese proceso, lo que sigue es el vídeo, ¿no? Esto de ya poder ver qué pasa con la mirada, qué pasa con la postura, qué cara pongo mientras hablo, qué tan tensa me muestro, o cuánto más puedo trabajar la relajación. Por eso es que también a lo largo de los encuentros trabajamos técnicas de respiración y de relajación, porque cambia completamente mi speech cuando toda esta parte muscular, facial, hay muchos ejercicios, digamos, que por lo menos los sugerimos para tener en cuenta, se relaja, se distiende, y ya la percepción es diferente, y el tema de la seguridad en la voz, cuando hemos trabajado en la instancia previa a la respiración, también. Así que bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, hay una previa de alguna manera decir y medir cuánto tiempo me lleva, y desde ese lugar definir qué información se queda afuera, que es exactamente lo mismo que hacemos cuando tenemos que viajar y tenemos acotado el peso, ¿no?, de la valija, y entonces en algún momento hay que empezar a sacar hasta que queda el peso correcto. Bueno, lo mismo pasa cuando preparamos un mensaje, un speech. Definimos qué ideas se quedan y qué información se va. Porque luego, una fórmula que funciona muy bien es esto de tener presente que una presentación, en el caso, por ejemplo, que tenemos que hablar y tenemos respaldo visual, PowerPoint, Canva, Prezi, lo que utilicen, no importa, una presentación no es un documento. En una presentación nosotros tenemos un respaldo visual que complementa lo que decimos. Entonces,
Si aquello que tenemos que exponer, sobre todo en profesiones que son más técnicas, ¿no? Demanda mucha información, podemos generar un documento alternativo, enviarlo previo a la reunión, enviarlo post reunión, y que de esa manera las personas puedan constatar la información y profundizar. Pero nos aseguramos que en el momento en vivo, cuando hablamos, nos dedicamos a vender esa idea, a transmitir, a canalizar dudas, a generar la necesidad. Eso es lo más importante a tener en cuenta del momento en vivo. Si me excedo con el tiempo, por una cuestión de capacidad de nuestro cerebro, decae el interés. Entonces es más que importante. Bueno, la presentación, como decía, otra, no es solo la visual, la presentación personal, muchas veces la dejamos librada al criterio de otros, ¿no? Que mandamos nuestro currículum y bueno, que elijan qué decir. No. Vemos a lo largo de los encuentros también cómo tener nuestra correcta presencia en las redes, cómo sintetizar nuestro perfil en LinkedIn o LinkedIn. Qué importante que es que seamos los propios autores de nuestra síntesis, ¿no? Aquello que por tu presente laboral es lo más relevante que debería aparecer hoy. La pregunta es, ¿qué pasa hoy si me googlean? ¿Aparece verdaderamente esa información que hace que yo, como profesional o en el ámbito que me desarrolle, quiero, vamos a decirlo marketineramente, que aparezca, o aparece parte de mi pasado, información que está desactualizada, inclusive que no representa lo que hoy tengo para dar? Entonces es muy importante que nuestra presentación esté muy cuidada, y hasta vale el proceso de todo el tiempo estar haciendo ajustes. Yo recomiendo una vez al mes dar un repaso de qué información que brindamos a través de internet está vigente para hacer ajustes, ¿no? Todo el tema de la voz, como veíamos recién, tenemos que trabajarlo, y no es cuestión solo de tomar conciencia, porque recién decíamos, bueno, vamos a hacer nuestro diagnóstico. No, bueno, después hacemos un plan de acción. Si tengo que bajar la velocidad, si tengo que jugar con los tonos para romper esa monotonía, si tengo que jugar con el volumen, hay muchas personas que hablan absolutamente despacio, es su desafío, y están las que hablan muy fuerte y su desafío es bajar. Entonces el tema de la voz como elemento, herramienta de trabajo, también vemos algunos aspectos de cómo cuidar la voz, porque verdaderamente sin ella se nos complicaría demasiado el desempeño laboral. Hay gestos que no los tenemos conscientes, y es un gran desafío. Entonces, una pregunta que hacemos, que es muy interesante, es una dinámica, ¿no? Y sobre todo porque participamos personas de toda Latinoamérica que no nos conocemos en el tiempo, ¿no? Nos empezamos a ver por primera vez a través de esta plataforma. Entonces es, ¿qué ves cuando te ves? ¿No? ¿Qué ves cuando te ves? Es una excelente pregunta disparadora para empezar a hacer a nuestro entorno, a las personas que nos conocen, y a veces nos llama demasiado la atención como con quienes ya tenemos confianza nos dicen: ahora que te conozco sé que sos una persona maravillosa, pero la primera vez que te vi, tu primer día de trabajo, parecía que... Bueno, eso que te pueden llegar a decir las personas que te conocen y que te quieren, es muy importante para tomar nota, porque por ahí esa es la impresión que vamos dando en los distintos ámbitos. Lo que merece la pena es cuestionar qué de esas cosas estratégicamente nos conviene trabajar para obtener mejores resultados. Lenguaje corporal. Bueno, otra cosa que aportamos es mucha bibliografía digital, y entonces ahí hay varios libros para profundizar sobre el significado que tiene cada una de nuestras posturas, nuestros gestos, manos, brazos, torso, mirada, como ya lo hemos dicho, el lenguaje del cuerpo en general, piernas, cuando las cruzamos, cuando no, los brazos, distintas posturas. Vestimenta, la vestimenta en línea con
el tema de la imagen, pero siempre para lograr esto, que nuestro envase esté acorde al mensaje que queremos transmitir y a las expectativas de ese público con el que vamos a interactuar, ¿sí? Entonces suelen haber cosas muy interesantes. Mariela ha levantado la mano, adelante. Marisol, ¿qué pasa con, en cuanto al lenguaje corporal, con el movimiento de las manos? Bueno, el movimiento de las manos pasa que el movimiento de las manos tiene que estar acompañando. La ausencia de las manos se traduce en el inconsciente como desconfianza, ¿no? Entonces las manos siempre deberían estar como en acción. El exceso de movimiento, corremos el riesgo de que distraiga, y por lo tanto, para los que movemos mucho las manos, siempre es un desafío el dejarlas quietas. A mí, si me atan las manos, puedo llegar a sentir que me asfixio y me quedo muda. Pero bueno, después, otra de las cosas que vemos en el ítem de vestimenta, ahí estoy con vos, Paola y Giselle, es cómo la neutralidad, cuando estamos hablando, no tener accesorios ni nada llamativo que capte la atención, porque si a las manos le sumamos ruido visual, las manos empiezan a tener un protagonismo que le resta a lo que yo tengo para decir. Entonces las manos son una excelente herramienta para complementar lo que decimos, pero en su justa medida, porque de lo contrario nos juegan en contra. ¿Sí? Ahí respondimos a tu pregunta. Paola. Hola, licenciada. Mira, de acuerdo a lo que decía la chica que levantó la mano antes que yo, Mariela, del lenguaje corporal y la vestimenta, con los gestos y las manos. Por ejemplo, yo quiero enfocarme más en la oratoria por la parte política. Y, por ejemplo, vos a veces, cuando estás en política y querés ir a hablar con una persona, por lo que vos decís por la vestimenta, por ahí si yo voy de traje, zapatos, cartera, vamos a decir marcas, y vas a hablar con una persona de una villa miseria, no es cómodo que vayas así. Porque es como que lo rebotas. Y, por ejemplo, yo por ahí me siento más cómoda de zapatilla, jean y una remera, a vestirme de esa forma. Porque por ahí también... Es que el envase justamente es parte de la estrategia. Tal como vos decís, para ir a una zona, vamos a decir, marginal, para también nuestros compañeros de otros países, el término villa es muy argentino. Yo voy a adaptarme, ¿no? Y voy a ir con una vestimenta que no genere distancia, sino todo lo contrario, acercamiento. ¿Y cómo genero acercamiento? Y asemejándome, ¿no? Si yo quiero acortar la distancia con jóvenes, obviamente que voy a tener un estilo mucho más relajado, mucho más estructurado. Y si me voy a reunir con gerentes de banco, obviamente que prácticamente, por más que sea mujer, hasta me voy a tener que poner corbata por poco para tener ese estatus de igualdad. Entonces, el detalle acá es saber manejar, alinear las expectativas, conocer al público con el que voy a interactuar, para que justamente el envase me sume. Es muy buena la apreciación que hiciste, Paola. Justamente hay que irlo adaptando. No significa que un saco y una corbata sea lo correcto. No, sino que simplemente hay que estar acorde a las circunstancias. Giselle, te escuchamos. Bien, bueno, varias cositas. Justo con esto que estaban hablando de la cuestión de la ropa, que uno por ahí tiene la idea de que vestirse de traje es como símbolo de digamos, como de elegancia, de alguien, no sé, responsable, trabajador, pero ya que la compañera hablaba de villas, imaginamos, ¿no?, ir a una villa, lo cual ahí la gente, digamos, el mensaje que doy, que va a ser como más, que lo van a rechazar a esto. Entonces, como decían todos, la cuestión tiene que ver con el contexto. En algunos lugares me puedo vestir así, en otros puedo hablar así, por eso tiene mucho que ver como a quién tener en cuenta al locutor, eso sería. Y después, dos cositas más eran con respecto a lo de las manos.
En algún lado escuché, no sé, Marisol, me dirás, que por cuando pasa esto de que mucha gente no se mueve las manos o hace algo molesto con las manos, nos recomendaban por ahí tener una lapicera o tener anteojos, algo en la mano que digamos que nos distraiga de alguna manera esto de andar jugueteando. Y lo último, te pregunto si tenés algún nombre de libro, alguna bibliografía que puedas recomendar sobre esto que hablabas de la vestimenta, del lenguaje. Gracias. Sí, sí. Bueno, ahora ya voy a colocar por el chat cuando terminemos esta ronda ya de preguntas para que ustedes puedan indagar sobre estos aspectos. Es un buen truco tener algo en la mano cuando estamos frente al público y no sabemos qué hacer con las manos. Por ejemplo, si vamos a hablar con micrófono, ya tenemos resuelta una de las manos, ¿no? No sé, tener una tarjeta. A la hora de tener papel en mano, que suele ser una tendencia de muchos, la recomendación siempre es como la mitad de una A4, el tamaño de hoja de oficina, ¿no? Esto como el máximo. Y siempre cuidando que no tape nuestro rostro. La conexión a través de la cara es muy importante que esté siempre. Entonces, puedo elegir tener o tener como excusa, por ejemplo, no sé, un libro en la mano, depende del ámbito en el que me explaye. Si voy a tener bolígrafo, lo que sería lapicera, es muy importante que no sea de esas que tienen, ¿no?, la tapita para chiqui, 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 porque es una tentación muy grande esto de empezar a hacer descarga con esto. Pero bueno, dependiendo del ámbito, sí es real que tener una de las manos ocupadas ya descomprime esto de qué hago con las manos, hasta tanto las manos sean esas aliadas que nos acompañan a hablar naturalmente. Hay veces que sí o sí tenemos que tener una de las manos ocupadas porque vamos a utilizar algún recurso, y cuando no, hay que sentirse, ensayar hasta sentirse cómodo. Yo recomiendo como otro gran aliado el espejo, no le tengan miedo, repitan sobre todo la introducción cuando tengan algo para decir, sobre todo las primeras palabras, tanto que sea un discurso leído, como un saludo, dar una bienvenida. Parece algo muy básico, como decimos acá, ¿no?, tonto, sonso, pero en realidad el impacto que tiene cuando lo tenemos incorporado, eso que vamos a decir, que salga fluido, que no tengamos que bajar la mirada, sino poder mirar al público a los ojos mientras damos esas primeras palabras, cambia completamente el impacto de cómo nos reciben, ¿no? Independientemente del contexto, como hablábamos, es algo que nos falla. Entonces, práctica es otra de las recetas, y la pregunta, la comparación que yo siempre hago, ¿no? ¿Por qué si en cualquier rubro donde hay exposición pública, no sé, teatro, canto, escenarios, músicos, artistas, hay tantas horas de ensayo, por qué nosotros, la vez que tenemos que impactar con lo que vamos a decir, no vamos a practicar, no vamos a ensayar? Eso no le resta naturalidad. Todo lo contrario, cuando necesitamos ser persuasivos, nos ayuda a ganar en seguridad, y en ese momento poder estar más pendientes de otros detalles y del público que de lo que tenemos que decir en sí. Karen Alvarado, levantaste tu mano. Sí, yo he escuchado en muchas ocasiones que, por ejemplo, para no vencer así totalmente el miedo a la hora de hablar, pero sí por lo menos para ayudarle a relajar a uno, que utilice ejercicios de visualización, como visualizar a la gente vestida de pollo, o qué sé yo, ¿verdad? Pero algo que lo ayude a relajarse a uno. ¿Qué tan bueno o qué tan negativo puede ser eso? Bueno, yo junto con visualizar, lo que recomiendo es, por lo que representa todo para el cerebro, ¿no? El cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces, si nosotros generamos muchas situaciones donde nos vemos que vamos a estar frente a ese auditorio, sonrientes, relajados y demás, ya estamos colaborando, contribuyendo a que si nos imaginamos situaciones caóticas o nos invaden esos miedos de me voy a olvidar qué van a decir, no puedo dejar de pensar en sí, ¿no? Porque
hay quienes se paran en una reunión frente a otros interlocutores ya con una idea de que son enemigos, entonces eso ya le resta mucho a la tranquilidad y a la naturalidad. Y por otro lado, y algo que desarrollamos mucho y que yo recomiendo totalmente, es cualquier técnica de respiración, de meditación, de esto de bajar. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos nerviosos, ¿no?, nuestro corazón se acelera y ese mecanismo hace que ingrese menos oxígeno al cerebro. Al estar menos oxigenados tenemos menos capacidad para resolver, para ir pausados y demás. Entonces cualquier técnica que apliquemos, sea la que sea, hoy pueden buscar en YouTube, yo siempre recomiendo la respiración cuadrada, ¿no? Inspiro en 3, retengo en 3 tiempos, exhalo en 3 tiempos, vuelvo a retener y repito el ciclo. Es silencioso, puede ser en la previa, antes de que suene mi nombre, me están por presentar y tengo que salir a hablar y hay mucho nerviosismo. En cualquier situación voy manejando camino a ese lugar donde tengo que exponer, a esa reunión que me voy a jugar todo, a esa entrevista de trabajo, a ese examen. Igual, voy respirando, le voy diciendo al cerebro que está todo bien, aquieto la mente, en realidad, la catarata de pensamientos, y por lo tanto, si yo lo voy regulando en la previa, que es el momento más intenso, voy a obtener mejores resultados. Porque una vez, les tiene que haber pasado a muchos de ustedes, una vez que uno sale a la cancha y pasamos eso, el arranque, el romper el hielo, el comienzo, que es lo más traumático, ya la tendencia es relajar y no, como que ya no hay tanto miedo. Después, bueno, hay otras instancias dentro de la exposición. Entonces, bueno, respirar. Y ahora ya les voy a escribir los libros. David, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, saludos desde Ecuador. Marisol, una consulta que quería hacer. Es importante, estos 7 aspectos deben siempre estar alineados para tener una correcta presentación, o en sí tienen que estar siempre presentes. Por un ejemplo, yo tengo una presentación, pero me olvidé de manejar un buen lenguaje corporal y la vestimenta. Entonces, por eso quería saber si antes de la presentación debemos preparar todo estos 7 puntos, estos 7 aspectos que vayan alineados. Muchas gracias, muy gentil. No, gracias a ti por participar. Estos 7 puntos están en línea con esos 3 ejes que veíamos al principio. Influye lo que digo, cómo lo digo y cómo lo muestro. Y en el cómo lo muestro entra cómo me presento, ¿no? El envase. Entonces, es muy importante tenerlo como una suerte de checklist y decir, bueno, ya tengo preparado el mensaje, porque es tan difícil a veces enfrentarnos al papel en blanco y terminar de definir, y entonces uno tiende a dejarlo para el final. No, bueno, mañana me pongo, no, esta noche me pongo, llega el día, ¡ay! Todavía no decido qué voy a, ¿no? Y entonces hacerlo con tiempo, digo, siempre que es como cuando queremos cocinar algo, pero nos tomamos el tiempo de comprar cada uno de los ingredientes. Es muy distinto a cuando decimos, bueno, llegó la hora de cocinar, ¡ay! Me falta sal, me falta azúcar, demás, y ya la receta no es la misma. Entonces hacerlo con tiempo nos da esa facilidad de poder ir ajustando algunas cuestiones y nos va dando más tranquilidad. Nos permite regular el tiempo. Si hay que hacer una presentación visual o me tengo que presentar, obviamente que tengo ese tiempo de decir, ay, pero me estoy olvidando de decir el último curso que hice o mi última actualización, que es muy relevante para esto. Al practicar y grabarme, también puedo darme cuenta si mi voz hay algo para corregir, si respiro, si el aire, si se escuchan bien las palabras que pronuncio, si lo estoy diciendo muy rápido, si lo estoy diciendo muy despacio. Puedo llegar a detectar algún aspecto de mi cuerpo que hace ruido, ¿no? Algún movimiento, algún tic, y por supuesto, otra cosa que queda siempre para último momento es qué me voy a poner. Entonces, el no querer pensar qué me voy a poner puede hacer que
falle en la estrategia, que no esté alineado al público al que voy a hablar, que justo la camisa que me quería poner ese día no está planchada, no está limpia, que ese vestido que me iba a poner y que hace mucho que no lo uso, ya no me queda como la última vez. Entonces, ¿qué pasa? La vestimenta se transforma en un elemento de incomodidad, o el calzado que decido usar a último momento, después resulta que es molesto, y yo estoy con una molestia mientras hablo en público por el calzado, y entonces me vino abajo toda la estrategia. Entonces, para un buen resultado, recomiendo, respondiendo a tu pregunta, David, que sea una suerte de checklist donde contemplemos cada uno de estos aspectos, ¿sí? Es lo que científicamente se recomienda. Bueno, don Francisco y Yasser David. A ver, ¿quién va a hablar? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Indudablemente que usted tiene un gran conocimiento de lo que es estos temas que estamos hablando en estos aspectos. Licenciada, fíjese que me parece a mí que también dentro de estos aspectos se debería tomar en cuenta bastante lo que es el tacto, ¿verdad? Me refiero de que nosotros como presentadores de un tema, pues de repente, para evitar un montón de situaciones de lo que usted nos está exponiendo, debemos de conocer muy a profundidad el tema. Eso es muy importante, y saber a qué audiencia le vamos a ir a dar ese tema, ¿verdad? No es lo mismo de repente ir a dar un tema de una alta estrategia a personas estrategas o a una persona normal de la sociedad. Entonces, sí. Completamente. ¿verdad? Sí. Completamente de acuerdo, Francisco. Conocer a la audiencia y dominar el tema son dos aspectos básicos para obtener buenos resultados. Completamente de acuerdo. Sí, así es. Muchas gracias. Yasser David. A ver. Está tu manito levantada, pero no te oímos. Bueno. A ver. Bueno, entonces, más preguntas, no sé si por el chat, ahora había quedado ya para... Sí. ¿Quién más? Bien, bueno, acá. Ahí Marisol, David Sí. Vázquez tenía Sí. la mano levantada. Ah, perfecto. David, adelante. En sustitución del otro David. Bien, muy bien. Yo creo que hay muchos David acá, creo que está muy común ese nombre, pero qué privilegio. Sí, Bueno, claro. yo creo que hay un elemento acá importante que yo quisiera mencionar y que también usted pueda reforzarnos, Marisol, sobre el hecho de que dependiendo de cada uno de los campos de acción o de las profesiones de cada uno, van a haber algunos quizás aspectos de estos a los que le tenemos que dar más prioridad que a otros. Por ejemplo, creo que hay muchas personas que tienen mucha más facilidad para poder elegir colores, vestimenta, combinación, y que a otros. Personalmente eso a mí me cuesta tanto, así que siempre pido ayuda o pregunto o consulto. Pero probablemente hay personas que van a tener que priorizar la parte de la voz, practicar la voz, ejercicios. Y dentro de eso también me gustaría saber si usted puede darnos como algún ejercicio así como previo a un discurso, previo a hablar, para calentar la voz o calentar la boca, los músculos. No sé si habrá algo sencillo que usted pueda como compartirnos. Ahora mismo les comparto parte del kit de herramientas. Vamos a ponerlo acá. A ver. Por el óxido de lámina que se terminó de quebrar. Puede ser. Ahí estamos. Compartir. Porque no es ahí, porque lo del aporte es por acá. Ahí vamos. Bueno, acá como vemos, respondiendo a la pregunta de David, ¡ay! Se fue. Me fui directo a algunas herramientas. Acá. Como vemos acá, hay ejercicios para toda la parte facial, la gimnasia bucal,
toda esta cuestión de, para ablandar el labio superior, para la articulación. ¿Por qué? Porque esta parte es como cuando entramos en calor para hacer cualquier tipo de actividad física, ¿no? Entonces, para hablar en público, los músculos deberían estar entrados en calor, ¿no? Y entonces, esperen que estoy buscando acá para mostrarles más. Entonces, tanto esto que vemos acá, como los nunca y bien ponderados, que por ahí es simpático, entretenido, los trabalenguas o destrabalenguas, esto de tener que pronunciar rápidamente algún texto, parra tenía una perra y perra tenía una, ¿no? Eso pueden encontrar mucho material, nosotros les proveemos también de ejercicios, ¿no? Un TikToker, cada consonante, hay distintos porque distintas consonantes generan distintas dificultades o generan, según cómo se pronuncian, ¿no? En toda esta zona. Después, toda la parte de respiración, acá está la respiración cuadrada que yo les decía, ¿no? Ahí les recomendé por el chat un libro que un poco sintetiza muchos aspectos de lo que hemos hablado para quienes me pedían, es el más visual, más simple, Neurooratoria de Jürgen Klarik, y eso lo consiguen digital. Este tipo de respiración, una técnica que a mí me gusta y mucho en la previa, es, algunos lo conocerán, esta suerte de tapping, ¿no? Hay centros para liberación de las emociones, centros puntuales que son los que aparecen los puntos en rojo, y utilizando la yema de los dedos, cómo ir tocando estos puntos, activándolos, simplemente para descomprimir. Afortunadamente cada vez conocemos más técnicas que nos ayudan, y que verdaderamente se siente la diferencia. Entonces se trata de elegir una e incorporarla como un hábito. Entonces, desde esta respiración que tranquilamente podemos hacer de una manera silenciosa, que les decía más temprano, o sea, voy inspirando suave, sin hacer ningún tipo de ruido, si ya estoy con gente, si estoy previo a salir para el lugar donde tengo que hablar, puedo inspirar, retener, exhalar, retener, porque lo que sucede en los pulmones, cuando estoy reteniendo, tanto con aire en los pulmones como cuando ya exhalé, le manda una señal al cerebro que es muy beneficiosa porque hace que estemos como despejados. Este tapping, ahí está el nombre, si quieren buscar, si quieren ver personas en acción haciendo tapping en YouTube, van a encontrar muy buenos videos. Yéndonos más al plano oriental, por ejemplo, tenemos técnicas como Nadi Shodhana, quienes practiquen yoga, por ejemplo, ahí si lo buscan tal cual está, aparece, van a encontrar también gente del mundo oriental u occidental practicándolo, es como equilibrar los dos hemisferios, y verdaderamente esto también yo lo recomiendo cuando estamos con el papel en blanco y decimos, bueno, ya, llegó el momento, tengo que sentarme a escribir, o al menos delinear el mensaje, lo que tengo para decir, qué voy a responder en tal entrevista, cómo voy a abordar la clase, cómo voy a abordar la reunión, cuáles van a ser mis primeras palabras o mi frase para captar la atención. Entonces, oxigenar el cerebro a través de cualquiera de estas técnicas nos da una lucidez como para tener más herramientas, y tanta de esa información que está alojada en el cerebro que cuando estamos estresados y tensos no logramos que baje, en un estado de relajación o de meditación o de serenidad, podemos ser mucho más efectivos. Así que bueno, van todas estas técnicas ahí para que apliquen, ¿sí? Y bueno, por supuesto, espero que sean de suma interés y de provecho para ustedes. Así que bueno, de esta manera estamos arribando a nuestro final. No sé si hay más preguntas, alguien que se haya quedado. Bien, acá Mariela habla de que lo aplica en yoga, estas técnicas. Ahí quedó el libro de recomendación para todos aquellos que quieran. Y no sé, Hernán, si estás por ahí. Bueno, hay manitos levantadas. Sí, ¿quién más? ¿Quién más está para hacer alguna pregunta? Los escucho. A ver, acá estoy mirando. A ver. Hola, hola. Sí.
te escuchamos. Bien, soy Giselle. Sí, Te quería consultar esta cuestión de la mirada a la audiencia. En mi caso yo no miro a la gente, la verdad que no me doy cuenta de eso, sé que no lo hago, me lo marcaron otras personas. Justo soy profesora, o sea, como que estoy pecando al nivel 100. Y la verdad no sé, yo creería que en esta cuestión de no mirar, o en muchas cosas de la oratoria, hay como un trasfondo psicológico por ahí. Y digo, ¿qué hago? Porque me es casi como imposible lidiar con esta cuestión de mirar a la gente, ¿viste? Entonces Bien. no sé. Bueno, a veces puede ser timidez sí, entonces es como animarse a aprender a nadar o andar en bicicleta o cualquier cuestión, como hay hábitos que hay que incorporarlos. Entonces yo te recomendaría que cuando estés dando tu clase, te animes con 2, 3 personas al principio, porque siempre están, afortunadamente, los que en alguna charla, clase de más, están prestando atención y asienten, ¿no? Como que decimos, sí, estos están a favor. Y hay otros que preferimos no mirar porque a lo mejor están distraídos, evadidos y demás. Entonces, ir buscando esas caras amigables, que nos pueden dar más confianza, y al principio usarlas de apoyo, como para empezar a vencer esta barrera, y incorporar el hábito de mantener la mirada, ¿no? La mirada tiene que ser un escaneo que va y que viene, o sea, tratar de incluirlos a todos, porque si yo no conecto, la sensación para el que me está escuchando es que no me está hablando a mí. Por eso es importante. ¿Cuál es el punto de la cara que es recomendable mirar, siempre en el ámbito laboral? Ese triángulo que se forma entre la frente y los ojos, o entre los ojos y la nariz. Así que bueno, eso va, Giselle, de como recomendación, que empieces a probar de a poquito, gradualmente, y vas a ver que te va a resultar, te vas a animar, y ojalá, bueno, nos puedas contar luego que resultó. Veo que Brelín Hernández está la manito levantada. También está Saúl, Yesenia, a ver, aquí, ahí está, Brelín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pequeña pregunta. Resulta, yo soy médico, y cuando tengo un tema a exponer, cuando estaba en formación, como que me ayuda un poco, pero ya luego de que no estoy en el tema de la residencia médica, ahora tengo un poco más de dificultad, y siento que cuando inicio el principio de mi presentación, siento que me quedo sin voz y no he podido hacer nada contra eso, bajo muchísimo, es como que las cuerdas vocales se me paralizan. Esto es lo que siento, y no sé si hay algún ejercicio para eso. Bueno, lo primero es, bueno, no sé cómo, si has probado con técnicas de respiración antes de hablar. Sí, he probado. Has probado. Bueno, después, tú sientes que se te debilitan las cuerdas vocales. Hay como, por ejemplo, las cuerdas vocales con el sistema nervioso juega una mala pasada con la adrenalina, y es como que se seca el paladar, se empieza a sentir toda una incomodidad, ¿no? Entonces, una buena recomendación para que las cuerdas vocales son 2 cuerdas blancas que están acá, ¿no? A la altura de la faringe, y que se mueven así, si las miráramos desde arriba, se mueven mientras nosotros hablamos. Entonces, estas cuerdas, si nosotros no hidratamos, están rodeadas de mucosas, ¿no? Toda esta, como la parte de la nariz, esta textura rosa, ¿no? Cuando olemos algo fuerte, sentimos una suerte de irritación. Bueno, lo mismo pasa en las cuerdas vocales cuando nosotros no nos hidratamos. Así que bueno, otra recomendación, Brelín, sería
que tanto bebidas, agua es lo más recomendable, o algún té, pero siempre a temperatura natural, mucha hidratación puede llegar a darte un súper buen resultado. Así que bueno, espero que lo puedas experimentar. Saúl Macedo, te escuchamos. Muy buenas noches, licenciada Marisol y demás presentes. Un placer saludarles desde Honduras. Soy parte del equipo que representamos a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cabe destacar, ¿verdad?, que en mi caso, pues yo tengo dos facetas, una de las cuales ahorita pues estoy como alumno, ¿verdad? Aquí se encuentra nuestro coordinador, el licenciado Lenín Centeno, y también apoyado por la licenciada Yulisa Almendares. Ellos casualmente nos brindan muchos consejos, ¿verdad? Al momento de que nosotros vayamos a exponer, a hablar en público, cómo perder el miedo, algunas estrategias. En mi caso, que también he sido maestro empírico, por el hecho de no haber pasado por una escuela normal, ya me ha tocado muchos de los casos que han expuesto. Incluso en algún momento he tenido problemas también porque no he sabido cómo conectar luego de una pausa. Entonces, me gustaría saber, licenciada, ¿qué consejo nos brinda a nosotros para poder hacer eso? A veces hay alguna pausa que se vuelve un poco como incómoda, ¿verdad? Porque no sabemos cómo conectar lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué recomendación nos da, licenciada? Gracias. No, por favor, a ti por participar. Bueno, el punto de partida es cómo tener esta estructura de las ideas clave planteado, ¿no? Después, siempre tener una ayuda a memoria, aunque no lo vayamos a tener en la mano, pero como decía, un tamaño que no, un recordatorio, un papel que no genere ruido. Y tenerlo a la vista. Entonces, hay dos cosas. Tanto si yo tengo una presentación visual, como si, pero alguien me hace una pregunta y nos salimos del tema y después puede pasar como, ¿cómo hacer para retornar? Simplemente yo, el bajar y mirar el papel y ¿no? Ese índice de cuál era el tema que seguía, es un tema. Si por ahí nos pasa que estamos en una charla abierta y van surgiendo respuestas y después tú tienes que volver a ese hilo conductor de tu charla, yo recomiendo que mientras nos hacen la pregunta, como que anotemos lo que sigue o en qué estábamos, ¿no? En qué parte de nuestra charla estábamos para no tener que ¿no? pasar por estas situaciones incómodas. Entonces, volvemos a que la escritura pasa a ser un elemento clave. Toda vez que tenemos la posibilidad de distraernos, dispersarnos, irnos del tema, que nos cueste volver al hilo de la conversación o de la reunión, por lo tanto yo digo, lapicera en mano y papel y agua son tres elementos que no nos deben faltar nunca. Así que bueno, espero haber respondido, Saúl, tu pregunta. Muchísimas gracias, licenciada. Por favor, un gusto, gracias. Y bueno, nos queda Yesenia con la manito levantada. Yesenia, te escuchamos. Gracias. Me gustaría que por favor nos diera una recomendación, o particularmente a mí, cómo disminuir lo que son las muletillas. Porque a veces tenemos un buen discurso, pero como que con las muletillas se vuelve como un poco incómodo, de que no estamos seguros o redundamos. Así que me gustaría una buena recomendación para eso. Bien, ¿cómo no? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de muletillas. Aquellas que usamos, que el clásico es el, por ejemplo, cuando pasamos de una idea a la otra y nuestro cerebro está buscando cómo conectar. Esa por lo general es una muletilla simple que no hace tanto ruido, y es propia de cuando queremos pasar de una idea a otra. Pero las que hacen más ruido es cuando repetimos mucho una palabra o una expresión, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina es muy común todo el tiempo que los jóvenes digan, lo pasamos bien y nada, y tipo, no, tipo, hay palabras que se repiten y cada país tiene su particularidad. Si yo tengo el coraje de ponerme a grabar mientras hablo en una reunión, en una clase, donde sea,
puedo llegar a detectar muchas más de esas muletillas de las cuales no somos conscientes. Entonces, el primer punto, el primer paso para eliminar una muletilla es justamente tomar conciencia. Puede ser que sea alguien el que nos marca, que reiteramos esa palabra, o darnos cuenta fruto de que nos grabamos, porque si no es muy difícil, salvo que nos lo indiquen, darnos cuenta. Si es una palabra, mi recomendación es, a veces un término, o un término técnico, o algún tipo de expresión, jugar a que busco la manera, sinónimos, otras maneras de decir lo mismo. Y entonces, de esa manera, cada vez que voy a caer en la tentación de repetir esa palabra o esa expresión, ya hice el ejercicio previo de decirlo de otra manera. Entonces algo se activa en el cerebro que me permite eliminar la palabra o la expresión y que deje de ser una muletilla. Lo puedo mencionar, pero ya ahora tengo otros recursos para no hacerlo tan reiterativo. Así que bueno, Yesenia, espero que te haya servido. Gracias. Bueno, bien. Hernán, tú me dirás cómo estamos. Acá estamos, bueno, estamos ya casi llegando al final. Les agradecemos a todos los que se han quedado conectados. Agradecemos también a más de las 100 personas que nos estuvieron acompañando a través de nuestro canal de YouTube, que estuvieron ahí participando a través del chat. Y bueno, para avisar, los invitamos a formar parte del Diplomado Internacional en Oratoria e Imagen Personal, que inicia el próximo jueves, 1 de septiembre. Les adelanto, Marisol, un poquito, si te parece, la dinámica del cursado. Son encuentros en vivo, como los que hemos tenido hoy con todos los compañeros que estén dentro de la Corte, donde bueno, se van a trabajar mucho más en profundidad todos los temas que hemos visto hoy. Así que bueno, los invitamos a participar y que puedan formar parte de la Corte número 10, que inicia el próximo jueves, en la cual no habrá encuentro en vivo, pero sí ya van a ser dados de alta en nuestra plataforma virtual, y comenzaremos con el primer encuentro el jueves 8 de septiembre, que siempre es en este horario para que bueno, puedan conectarse todos los países de Latinoamérica. No sé, Marisol, si querés agregar algo más. Simplemente agradecer la predisposición, la participación, estas preguntas que al hacerlas nos nutren a todos. Ha sido como un encuentro desde mi percepción muy, muy cordial, les agradezco. Ojalá que con muchos de ustedes nos volvamos a ver. Y a entera disposición. Quien tenga alguna duda, con mi nombre y apellido me encuentran a través de las redes, con mucho gusto les voy a poder salvar cualquier tipo de inquietud. Así que a entera disposición y un enorme placer. Y perfecto, Marisol, muchas gracias. Sí, agradecer a todos los que están saludando por el chat, un placer. Exacto. Sí, y con respecto a los valores del cursado, los horarios y demás, quédense tranquilos que nos vamos a estar contactando con cada uno de ustedes, seguramente ya el día de mañana, primero que nada para compartirles la grabación de este evento, para que la puedan ver, la puedan analizar y puedan tener los contenidos a mano, y también para brindarles toda la información acerca de los valores del programa, las certificaciones, los horarios de cursado, y bueno, toda la información completa. Así que, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches y estamos en contacto. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Saludos desde Honduras.